Senavet busca reformar la ley de extinción de dominio para beneficiar a entidades de protección, desarrollo y salud. Presuntos integrantes de la estructura criminal Los Acapulco fueron capturados tras ser acusados de explotación sexual. Los delitos cibernéticos en todas sus formas serán sancionados por la nueva ley aprobada por el Congreso de la República. Alias La China, supuesta integrante del Barrio 18, quedará en prisión preventiva mientras es investigada por el delito de asesinato. La SAT está preparada para aplicar exoneración de multas por impuesto de circulación de vehículos. En el mundo, Israel bombardeó la franja de Gaza, matando a por lo menos 10 personas. Le tenemos todos los detalles. Bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, listos para el análisis de esta jornada. Uno de los temas, las reformas a la ley de extinción de dominio, estaremos analizando con el licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy, buenas noches a todos los amigos en casa, placer estar con ustedes. Andrés Estrada también está con nosotros para adelantarnos qué se viene en el bloque internacional. Andrés, buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Mucha información. Continúa esa tensión entre China, Estados Unidos y Taiwán por la visita de Nancy Pelosi. Y China tomó la decisión de suspender todos los diálogos con Estados Unidos en una gran multitud de temas. Ya lo hablaremos. Y también ataques por parte de Israel en contra de la Franja de Gaza, en contra de Palestina, que han dejado al menos 10 fallecidos. Todo esto y más en unos minutos acá en A la Medida. Las reformas buscan incluir entidades de protección, desarrollo o de salud y no únicamente de seguridad y justicia. Han habido una serie de iniciativas durante las legislaturas para tratar de actualizar, algunas positivas, otras no tan positivas. Sin embargo, en la última que está en esta legislatura, que ya conoce la Comisión Legislativa de Asuntos Constitucionales, en este momento está pensando en la ampliación de los beneficios que tiene esta ley para otros sistemas que no son el de seguridad y justicia, que son los tradicionalmente realizados para estos procesos de extinción. Esto va de la mano, por ejemplo, con la Convención de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional. Y sin embargo, también hay que analizar los beneficios que podría tener el país de que estos dineros extinguidos pudieran llegar a las personas que más lo necesitan en temas de pobreza o cualquier otro tema que hemos estado hablando. A la fecha, la Senavet administra bienes por un valor total de 1.350 millones de quetzales. Muy bien, se plantea entonces esta propuesta de reformar la ley de extinción de dominio, que recordemos, se conoce entonces esta ley para poder administrar esos recursos, esos bienes que son provenientes de actividades ilícitas, tanto directa o indirectamente, que fueron obtenidas a nivel nacional o a nivel internacional, y también de las propiedades y los bienes que sean producto de dinero que permitió la compra de los mismos. Por darle algunos pormenores entonces de lo que trata esta ley en pues su fundamento. Licenciado Clavería, la reforma que plantean en esta ocasión, que es una propuesta que está en el aire, pero formalmente tendríamos que ver también cuál sería el planteamiento de poder agregar a más instituciones para que reciban también producto de la extinción de bienes en extinción de dominio. En este caso agregan salud y otros sectores, aparte del sector justicia. ¿Qué piensa usted de esta propuesta? Pues vea, Sandy, lo que sucede es que efectivamente uno puede pensar diferente y pensar cosas, pero la realidad es otra. Yo creo que estos bienes, tanto muebles como inmuebles, deben ir destinados al sector seguridad y justicia, que son quienes más los necesitan para poder combatir este tipo de hechos que se producen constantemente en Guatemala. El sector salud, el sector educación y el desarrollo tienen un presupuesto determinado, además muy alto. Que efectivamente falta más, esos son otros 100 pesos, hay que mejorar el presupuesto, pero hay que hacer todo lo que sea necesario para que efectivamente los recursos, productos de los bienes inmuebles que son decomisados
a las estructuras criminales lleguen al sector justicia y al sector seguridad es una necesidad. Y aquí es importante plantear que efectivamente debería de llevar una parte proporcional al INASIF, otra parte proporcional a la defensa pública, otra parte proporcional al sistema penitenciario, otra parte proporcional a la Policía Nacional Civil, etcétera. Porque llega al ministerio, pero el Ministerio de Gobernación lo designa para donde los consideran. Debería de ser más específico. ¿Por qué? Porque son estas instituciones las que realmente están en el contacto directo y en la lucha y el combate en contra de la criminalidad. Yo creo que es oportuno revisarla, pero siempre y cuando se mantenga en el entorno de la seguridad y la justicia, no fuera de eso. Para eso existe el Presupuesto General de la Nación, que le da recursos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Desarrollo. Vamos a ir ahora con unos datos que se han preparado también para explicar un poco más sobre esta propuesta y esta ley, y les mostraremos en pantalla también estos datos, porque la ley de extinción de dominio tiene por objeto regular la identificación, localización, recuperación, repatriación y también de los bienes y la extinción de los derechos relativos a su dominio, así como las ganancias de origen o procedencia ilícita o delictiva a favor del Estado y su respectivo procedimiento. La ley se oficializó mediante el decreto 55-2010 del Congreso de la República y fue publicada en el Diario de Centroamérica el 29 de diciembre del 2010. Consta de 76 artículos y entró en vigencia el 29 de junio del 2011. Vamos con otros datos, porque el artículo 48 de la ley establece que los bienes en extinción de dominio pueden donarse a entidades de interés público, pero deberá priorizarse a unidades especiales del Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, cuando se trate de vehículos, equipo y armas que no sean de uso exclusivo del Ejército. El Ministerio de la Defensa Nacional, cuando se trate de bienes, equipos o armas de uso exclusivo al Ejército, como naves marítimas o aeronaves de ala fija o rotativa, las cuales deben utilizarse en apoyo al Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil en la prevención y persecución de la delincuencia organizada, y finalmente al organismo judicial en lo que corresponda. Aquí vamos a agregar unos datos, porque también es importante ver cómo es que está distribuido, en este caso, los bienes en extinción de dominio. Y esto es muy importante poderlo dar a conocer también, porque imagínense ustedes, se establece entonces el destino del dinero extinguido, de los bienes extinguidos, un 20% que va destinado exclusivamente para cubrir los gastos de las unidades de métodos especiales de investigación creadas en virtud de la Ley contra la Delincuencia Organizada, y un 20% también se destina al Ministerio Público para fondos privativos. Hay también otro porcentaje, un 18%, que pasará a formar parte de los fondos privativos del Ministerio de Gobernación para el entrenamiento y adquisición de equipo en apoyo directo a las unidades de investigación que van relacionadas con la ley. Un 15% pasará a formar parte de los fondos privativos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio para cubrir exclusivamente los gastos de administración de los bienes que han sido incautados. Un 25% para los fondos privativos del organismo judicial y un 2% para la Procuraduría General de la Nación. Vemos aquí que en sí el sistema de seguridad y justicia no está representado. Todavía faltan instituciones que no se han incluido y que ya se está pensando en incluir a más. Entonces hay que dar prioridades. No, yo creo que hay que incluir, en todo caso, si hay que incluir a la Defensa Pública y al INASIF. Vea, uno de los graves problemas que tenemos es que el INASIF no tiene cobertura a nivel nacional. Claro. Y el INASIF es el encargado de producir toda la prueba técnica y científica en el proceso penal. Incluso en y por estos otro procesos. lado, la defensa pública, quienes están obligados a la defensa de aquellas personas que no tienen para pagar un abogado. Yo creo que es muy importante no pensar políticamente. Vuelvo a repetirlo. El tema de seguridad y justicia es técnico, no es político. ¿Quieren hacer política? Entonces decidan meter la plata en otros ministerios, pero no hay necesidad. Esos ministerios tienen su presupuesto y en muchos de los casos ni siquiera se agota el presupuesto en el año. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es que efectivamente primero cumplan completamente
completar Integrar su presupuesto en el año, que es vital para que efectivamente los guatemaltecos, pues, digamos, bueno, en salud pública se agotó el presupuesto, en el Ministerio de Desarrollo se agotó el presupuesto, siempre queda un remanente que se va al fondo común. Licenciado, otro de los puntos que también se me hace interesante poder incluir en esta propuesta es ¿qué hay de vender los bienes que son extinguidos? Es decir, hay ocasiones donde hay inmuebles, por ejemplo, fincas que se encuentran súper alejadas, que el acceso es muy complicado. ¿Qué va a hacer una institución con esa finca si se la donan? Pero quite las fincas, los bienes muebles, vehículos, helicópteros, aviones, etcétera, que deberían de venderse, porque simple y sencillamente se pudren, literalmente se pudren, porque efectivamente nadie los utiliza, nadie les está dando el mantenimiento necesario y nadie se preocupa por cuidarlos. Por lo tanto, yo creo que más importante es cubrir que los bienes muebles efectivamente se vendan y que esos recursos se incorporen a todos esos a esos todos organismos y entidades en las que se tiene que aplicar ese dinero e incorporar INASIF y la Defensa Pública. Así es que veremos entonces cómo se arma esta propuesta para que llegue al Congreso de la República y cómo los diputados también van analizando y dando prioridades también para ir fortaleciendo esta ley que sin duda alguna es muy importante y que sí quiere actualización y sobre todo fortalecer, incluir al sector justicia y de seguridad dentro de la misma antes de pensar en incluir otras entidades. Vamos cerrando entonces este primer análisis y continuamos con otras noticias, porque las autoridades de finanzas hoy dieron a conocer que el Ministerio de Salud tiene recursos para comprar insumos médicos y también vacunas. El escenario financiero de la cartera de salud es positivo, por lo que los recursos con los que cuentan podrían ser utilizados para la compra de vacunas contra la viruela símica, detallaron autoridades de la cartera del Tesoro. Es importante mencionar, salud, el Ministerio de Salud tiene presupuesto, inclusive recordemos que tiene bastante más presupuesto el que van a ejecutar, ya que como lo he dicho en algunos otros espacios, el Ministerio de Salud arrancó con un presupuesto de 8.027 millones en el año 2020 y tiene 12.000 millones. ¿Eso por qué es tan alto? Porque claramente contemplaba los recursos para enfrentar el COVID. COVID ya vimos pues que aunque aún existe, claramente lo necesario para atender el COVID ha sido muchísimo menor. A raíz de eso es que también se han usado recursos del Ministerio de Salud para poder trasladar a otros ministerios en donde sí se puedan ejecutar. En la actualidad, diría, el problema del Ministerio de Salud no es recursos. Si el Ministerio de Salud pues quiere adquirir vacunas, si es que encuentra vacunas para la viruela del mono, entiendo yo que no hay vacunas disponibles ni siquiera en Estados Unidos, el tema en ningún momento va a ser falta de presupuesto. Y bueno, un juez también resolvió que una colaboradora del barrio 18, alias La China, quedara en prisión preventiva. El pasado 3 de agosto, las fuerzas de seguridad reportaron la detención de Lady Noemí Sun Lacan, alias La China, en la 8ª avenida y 20 calle de la colonia Loma Blanca, zona 21 de la ciudad capital. Según el reporte policial, alias La China es una peligrosa integrante de 3 clicas del barrio 18. En el juzgado de turno, el fiscal del Ministerio Público indicó que un testigo presencial observó a la sindicada escapando de una escena criminal. Posteriormente, la víctima es trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt para su curación, pero por la gravedad de las heridas fallece a su arribo, por lo que su conducta típica de jurídica encuadra provisionalmente en el delito de asesinato regulado. La sindicada fue aprendida por 2 hechos de asesinato. Uno de los crímenes fue en contra de un hombre de nacionalidad colombiana. La primera calle, primera avenida, frente a lote 5, Colonia Ranchón, Loma Blanca, zona 21, donde esperó que llegara su víctima, el señor Diego Andrés Medina Lizcano, quien es de nacionalidad colombiana, quien se dirigía en su moto con placa 0550 DSR, por lo que lo esperó que él se detuviera la marcha y descendiera, y al momento exacto en el que usted saca un arma de fuego y le empieza a disparar en varias ocasiones. Luego se da la fuga. La juez de turno resolvió con lugar la petición del Ministerio Público que Lady Noemí Sun Lacan quedara en prisión preventiva y sea investigada por el delito de asesinato.
La adolescente de 14 años era obligada a sostener relaciones sexuales con diferentes hombres entre 10 a 15 veces al día. Cada cliente pagaba entre 250 a 300 quetzales. Tras la denuncia presentada por los hechos registrados en el 2019, autoridades iniciaron las investigaciones y realizaron 18 diligencias de allanamiento en San José Pinula, donde se ubica el bar Acapulco, negocio en donde era prostituida la víctima, y se logró la detención de 11 personas. Que por problemas en su casa, ella abandona su casa. La mamá activa la alerta Alba Kenneth, ella se va a vivir con una amiga, pero esta amiga la lleva con la señora María Mercedes Ordóñez, quien le ofrece un trabajo, le indica de que ella puede ubicarla en un trabajo, pero no le indica en qué consiste este trabajo. Ella coordina para que en horas de la noche sea trasladada por parte de Mirna Janet Ordóñez y Steven Herrera hacia el negocio denominado Bar Acapulco. En ese negocio pues se explotan sexualmente a mujeres. Ella es rescatada por la mamá al momento de activar la alerta Alba Kenneth, pero la estructura queda en contacto y conocimiento de dónde vive esta adolescente. Nuevamente es contactada por el señor Mario Fermín Ordóñez Vázquez, hijo de la señora que la capte, que la traslada a los centros nocturnos, y aquí ya cambia la forma de cómo la explotan, porque esta persona pues es contactada por otras personas quienes negocian el mantener relaciones sexuales con esta adolescente. Es así como él, al momento de recibir las llamadas con los denominados clientes, traslada a la adolescente en distintos hoteles. Integrantes de esta red establecían un perfil para captar a sus víctimas. Autoridades indicaron que a la fecha se han registrado 270 denuncias por el delito de trata de personas. Es la perfilación de víctimas que tienen conflictos socioeconómicos y sobre todo la situación en que viven. Ellos les ofrecen trabajos dignos, pero al final son obligadas a prestar servicios sexuales en diferentes bares y prostíbulos en el departamento de Guatemala, pero esto no solo se da acá en el departamento de Guatemala, se le está dando seguimiento también a diferentes estructuras que operan en todo el país. Por otra parte, se busca establecer si hay más víctimas de esta estructura. Los capturados fueron identificados como Johnny Erlindo Alfaro Tobar, de 33 años, María Mercedes Ordóñez González, de 56, Óscar Esteban de Paz, de 61, Mirna Janet Ordóñez Vázquez, de 40, Steven Herrera Folgar, de 45, Carlos Enrique Armira Ruano, de 38, Claudia Maribel Ordóñez Vázquez, de 36, Mario Fermín Ordóñez Vázquez, de 32 años, Sergio Paz Andrino, de 44, Iris Folgar, de 46, y Héctor Álvarez Altán, de 21 años de edad. Autoridades indicaron que se investigan tanto a los integrantes de esta estructura como a los clientes. La red denominada Acapulco. ¿Cuál era el perfil que buscaban en sus víctimas? Normalmente jovencitas con una condición económica muy baja y especialmente que habían salido de sus casas por diferentes problemas que podrían enfrentar o bien que tenían esa necesidad económica, eran atrapadas. Así fue como una de las jovencitas de 14 años cayó en esta red por una amiga que ella le solicitó el apoyo porque necesitaba un trabajo y la presenta, la lleva, la contactan con esta red y la prostituyen. Esta joven fue la que denunció y esto inició la investigación entonces por parte del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, y dan entonces con esta estructura, liberando así a otras víctimas y evitando que más personas, más jovencitas, caigan en las redes de estos tratantes. Un modelo, licenciado Clavería, que sinceramente se aplica mucho en nuestro país y que me llama la atención porque este prostíbulo se encontraba en una zona céntrica y no fue ningún vecino el que denunció y que por esto inició la investigación. Eso también llama la atención. Vea, el problema es que efectivamente la trata de personas, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, tiene dos grandes variantes. Una es la internacional y la local. Esta es
un tipo de trata de personas local, en la que las personas normalmente son sustraídas o trasladadas del área rural para la capital y aquí se prostituyen, o a alguna cabecera departamental, como muy bien lo planteó el señor director de la policía, y efectivamente esto es una constante en el país. Hay que hacer todo un gran esfuerzo para ir combatiéndolo, porque vea, aprovecharse de la necesidad, de la pobreza de la gente para prostituirlas, pues eso es ser amoral, no tener ni el más mínimo principio, sino que simple y sencillamente ver qué saca, qué gana uno. Y hoy, como usted muy bien lo plantea, si usted se da cuenta en ese video que nos presentaron al inicio, no hay ninguna identificación de que este sea un burdel, simple y sencillamente una casa. Por lo tanto, hay un contubernio con un grupo de personas, hombres especialmente, que utilizan este tipo de relaciones con casas de esa naturaleza para tener relaciones de tipo sexual con menores. Pero también a veces en las colonias, en las residenciales, cuando hay algo sospechoso, porque también el ingreso de hombres constantemente como a una casa también hace pensar, ¿no? Hace llamar la atención. Y aparte de esto, que sabemos en los vecindarios y en todos, también hay información que se da a conocer. Pero, ¿será que este tipo de actos ya se están normalizando, licenciado? Una situación que me preocupa porque no debería de suceder. Pues mire, yo quisiera creer que no, pero efectivamente el problema es muy grave en el tema de trata de personas, porque no solo se utiliza jóvenes mujeres, también jóvenes hombres o niños. Y entonces, que lo hemos visto en otras ocasiones. Y el problema es muy grande porque efectivamente la policía tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para ir detectando estos centros. Creo que de alguna manera también hay un contubernio entre funcionarios de policía y este tipo de actividades ilícitas o criminales. Sí lo hay, definitivamente, porque normalmente los patrulleros, la policía se escucha, oye y puede tener acceso rápido a controlar este tipo de hechos criminales si se preocupara un poquito más. Cosa contraria, no sucede así, pero creo que la policía debe y tiene que hacer un esfuerzo muy grande para que esos malos policías no participen en este tipo de actividades y que la policía vaya detrás de estos grupos criminales que están prostituyendo y corrompiendo el sistema y especialmente a los jóvenes. Vamos a ir con unos datos para ampliar el análisis, porque profundicemos un poco más con el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual, que sin duda alguna es un drama humano y social, una violación a los derechos humanos y, por supuesto, un delito. Es positivo que se combatan estos casos y que eventualmente se logren condenas contra las personas responsables del delito de trata de personas bajo explotación sexual. La juventud guatemalteca sigue siendo muy vulnerable a este delito por varios factores. El desconocimiento es uno de ellos, la pobreza y el aprovechamiento bajo engaño por medio de los tratantes. Pero hay más datos que les queremos compartir a ustedes porque la explotación sexual infantil, hablemos de este punto, es uno de los delitos que más atención atrae por parte de las fuerzas policiales del mundo entero. Las redes de tratantes son redes transnacionales y el fenómeno de la explotación sexual infantil tiene su origen en el dinero que produce a nivel mundial. El Estado de Guatemala creó la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas para ser el ente rector que da a conocer los peligros y las formas de este delito. Sin duda alguna sigue siendo uno de los temas preocupantes, sigue afectando a muchas personas y sigue siendo un reto también para las autoridades, licenciado, las redes de tratantes de personas en las diferentes modalidades, pero especialmente la explotación sexual. Es uno de los delitos que más dinero produce en el mundo. En el mundo, después del tema del narcotráfico, este delito es uno de los que más dinero produce. Y creo que en Guatemala el tema de los factores como la pobreza, como los hogares desintegrados, como la rebeldía, claro, todos estos factores de alguna manera hacen posible que estas redes criminales puedan captar jóvenes e integrarlos. Son el escenario perfecto. Sí,
definitivamente es el escenario perfecto. Y de hecho, así es como sucede en la trata de personas a lo interno del país. Creo que va a ser un esfuerzo grande para seguirlo combatiendo fuertemente y que ya sabemos que la pena va de 8 a 18 años. Y creo que el tema al final no es tanto legal como de combate, porque si usted no lo de combate, pues no va a tener nada que procesar. Claro. Y aparte de esto es la recuperación de las víctimas. Claro. Porque no solamente es un plan integral. Claro. Liberarlas, poder hacer justicia y darles acompañamiento para que puedan reponerse de la situación que les tocó sufrir. Imagínense una jovencita, un niño, un adolescente que sea utilizado con fines sexuales, cómo puede resultar también y el apoyo que puede necesitar tanto psicológico como también para que se pueda integrar a la sociedad y que la sociedad le dé la oportunidad que tanto estuvo buscando y que lo llevó a las garras de los tratantes también, porque en muchas ocasiones buscando una oportunidad de empleo llegan con alguien que les ofrece esa oportunidad. Ellos aceptan y cuando se dan cuenta ya están involucrados, ni siquiera lo pensaron, ni siquiera lo buscaron. Y fíjese, Sandy, que tan cierto es lo que usted dice, que en el próximo segmento lo vamos a ver, pero en el tema de las redes sociales, que es hoy por hoy una forma fácil de captar y de poder integrar a las redes criminales a los jóvenes, es fundamental comenzar a pensar de manera distinta qué vamos a hacer para controlarlas. Hoy la ley de ciberdelitos es el futuro que vendrá, pero creo que es muy, muy importante porque efectivamente, mire, es muy fácil, es muy, muy fácil poder captar jóvenes mujeres, jóvenes hombres o niños. Muy fácil. Sin duda alguna, licenciado, por lo tanto también se convierte en un verdadero desafío este tema y que esperamos también los mayores resultados. Se están teniendo resultados. Este caso que le presentamos de Acapulco es uno de ellos y la denuncia también va a ser importante para poder ayudar a las autoridades en la investigación. Vamos ahora a continuar con otra información porque, como ustedes sabrán, se había vencido el plazo para el pago del impuesto sobre circulación de vehículos. Sin embargo, hoy entró en vigencia una ley que exonera de cualquier multa todavía durante este mes a las personas que no hayan pagado el impuesto en el 2021 y durante este año. La SAT dice que está preparada para poder procesar el pago de este impuesto en los años que le he indicado. Los sistemas están preparados desde las 5 de la mañana más o menos. Los equipos de informática y de RECA estaban listos ya con esto, así que esperamos que el contribuyente lo pueda aprovechar. Sin embargo, resalta que la exoneración de multas aplica únicamente al tema tributario. Lo que sucede para nosotros es que nosotros solo podemos gestionar desde el ámbito de los tributos que a la SAT le competen, ¿verdad, Daniel? O sea, estamos hablando del impuesto sobre circulación de vehículos específicamente para el año 21 y el año 22, es el Acuerdo Gubernativo 208-2022. Así que esa es la parte que nos compete a nosotros. ¿Cómo van a gestionar las municipalidades? Es un tema que obviamente le compete a cada institución. Para los que tienen inactivos sus vehículos se contempla la exoneración de recargos por 2 años, pero del tercero sí se debe cancelar. Si tú alcanzaste los 3 años y estabas inactivo por falta del pago del impuesto de circulación, entonces ahorita si tú pagas el 2021 y el 2022, entonces ya no tendrías la condición de inactivación, pero para estar al día realmente tendrías que pagar también el 2020. Y ese año sí tiene recargo de mora, de multa, intereses y moras. Se descarta un proceso de devolución de dinero a quienes pagaron antes de la publicación del acuerdo. No, porque esto, digamos, es para aquellos que no lo habían pagado hasta ahorita, ¿verdad? De aquí en adelante. Obviamente, si tú lo hiciste el 2 o el 3, ¿verdad? Pues eso ya es un tema en el que no podemos venir y retrotraer los sistemas a esos 2 días, ¿no? Lo que estamos haciendo, para entenderlo de una manera fácil, porque me van a decir alguien, pero si lo pueden retrotraer al 2021, porque no lo pueden retrotraer 2 días, no. Lo que sucede es que en el registro tú aparecías sin haber pagado el impuesto. A la fecha, cerca de 800,000 vehículos no reportan el pago del impuesto y 260,000 están inactivados.
El Congreso de la República aprobó la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, es decir, delitos que se cometen vía electrónica. La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación destaca la importancia de esta ley para la persecución de los ciberataques. Aprobó el decreto 39-2022, el cual establece la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia. Esta es una ley bastante importante y es una ley que responde a muchas situaciones que han vivido los guatemaltecos, y dentro de ella, pues el bien jurídico tutelado que se contempla, pues básicamente es información personal, información patrimonial que consta en sistemas digitales. Esta ley contempla 3 aspectos principales, que es la protección de los datos personales, la protección de la indemnidad sexual y la protección de transacciones comerciales o financieras. La ley establece que deben velar por la prevención y además la persecución de estos delitos el Ministerio de Gobernación y la Defensa Nacional, por lo que ya se ha iniciado con la socialización de las formas de delitos cibernéticos para información de la población. La ley también contempla el equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática, el cual la ley establece que es el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa quien tiene que desarrollar estas acciones. Y derivado de esto, pues ya estamos dando respuesta a lo que la ley establece por medio de la socialización de estas figuras delictivas que la ley contempla actualmente. Dentro de los delitos mayormente identificados en el país se encuentran figuras delictivas en contra de la libertad e indemnidad sexual, tales como el acoso, ciberacoso y el engaño con fines sexuales. Además, esta ley penaliza a quien sin autorización se apropie de un dato personal o datos informativos sensibles o información confidencial en un sistema informativo de naturaleza privada o pública. Muy bien, sin duda alguna es una tipificación que era necesaria también, que de hecho ha llevado análisis de la importancia que es tener específicamente tipificado y sancionado el tema de los diversos delitos cibernéticos que se pueden registrar, que de hecho hay muchas personas que han sido víctimas del robo de información, robo de identidad, el acoso sexual por medio también de las plataformas digitales. Son algunos de los temas que ya se han presentado y que no entendemos entonces por qué, licenciado Clavería, se ha tardado tanto el país en dar una respuesta a estas vulnerabilidades y a estas amenazas que se presentan. Porque no entendieron, Sandy. El problema es que los señores diputados no entendieron. Esto se debió haber planteado por lo menos hace 10 años. Todos los demás países de Sudamérica, en Europa y en todos lados del mundo, esta ley fue de urgencia nacional, porque efectivamente, qué bueno que fuera solo robo de identidades. La gran mayoría de delitos que se producen en el mundo hoy vía Internet. Usted tiene, por ejemplo, el robo de identidad, secuestro y robo de información, trata de personas, tráfico de migrantes, trasiego de armamento, venta de drogas, todo, absolutamente todo. Pero hay otros 3 delitos que también hoy vamos a poder plantear contra todos aquellos que hacen mal uso de las redes. La calumnia, la injuria y la difamación. Todos aquellos que quieran difamar, que quieran injuriar o que quieran calumniar, van a pensarlo 10 veces. Porque efectivamente hoy, sobre la base de la ley de ciberdelitos, presentamos nuestra denuncia al Ministerio Público y los van a ir a traer, porque el Ministerio Público ya tiene el equipo suficiente y la policía para saber exactamente de dónde sale esa información. Por lo tanto, van a tener un control sobre todas las computadoras en las que se maneja cuando uno presente la denuncia respectiva. Vamos a ir con un poco de definición sobre el ciberdelito para que también ustedes tengan ciertos elementos y conceptos sobre esta situación, porque el ciberdelito se refiere a la acción o cualquier actividad ilegal llevada a cabo mediante el uso de la tecnología. Esta ley fue creada gracias también a la iniciativa 5601, esta propuesta, y tiene como objetivo castigar las actividades de la ciberdelincuencia según fuentes parlamentarias, crear figuras delictivas y también adecua normas penales frente a delitos cibernéticos. Se le considera ciberdelincuencia, veamos la definición, a cualquier actividad delictiva que alcance nacional o transnacional
realizada a través de sistemas informáticos que utilicen tecnologías de la información y que tienen como objeto dañar bienes informáticos de la víctima. Vamos con otros datos, porque el decreto 39-2022 tiene como objeto proteger los datos personales de los guatemaltecos, fortalecer las reglas de convivencia social digital del país, actualizar la legislación nacional en esta nueva era tecnológica. Y con esta normativa ahora se perseguirá de manera integral la ciberdelincuencia y evitar delitos de ese tipo que afectan la integridad de los guatemaltecos que tienen acceso a la tecnología. Dentro de los delitos mayormente identificados en el país se encuentran, por ejemplo, algunas figuras delictivas contra la libertad, tales como el ciberacoso y el engaño con fines sexuales. Son algunos de tantos que han afectado de hecho a víctimas. Entonces es importante darle el papel que corresponde y dar herramientas también a las autoridades para que puedan tener resultados mayores. Pero vea, Sandy, hay algo que es bien importante que se lo planteé. Yo tuve la oportunidad de medio revisar la ley y lo importante es que aún funcionando los delincuentes o los criminales fuera del territorio nacional van a poder ser perseguidos. Es decir, es una nueva modalidad y esto va también porque los net centers, los famosos net centers que lo acusan a uno de lo que se les pega la gana y que todo el mundo después acusan a todo el mundo sin ninguna prueba, sin absolutamente nada y siguen funcionando. Hoy se les va a perseguir y qué bueno, me alegra porque esto es un gran paso, un pequeño gran paso que estamos dando para el control de los ciberdelincuentes. Y es que también lo que hay que tomar en cuenta es que en ocasiones lo que se viraliza en redes sociales o lo que se publica en redes sociales, una persona, por ejemplo, que quiera afectar a otra, inventa una información y la gente ya lo cree. Claro. ¿Y cómo le dicen a alguien, por ejemplo, licenciado Clavería es un ladrón, lo pongo en una red social? ¿Cómo después le voy a decir a la gente, no era una broma o irresponsablemente lo hice y nadie me sanciona? Eso merece un castigo porque al final afectan a la persona y cómo recupera en ocasiones también la persona afectada su credibilidad, su integridad, su reputación después de un daño como estos. Por eso es necesario que la responsabilidad vaya inmersa también al castigo si la gente no es responsable, si la gente también no sabe de esas leyes de convivencia. Así que esta propuesta de ley ya fue aprobada en su tercer debate. Falta la parte final también para que ya luego se vaya a publicar en el diario oficial y posteriormente entre en vigencia. Sí, yo creo que va en la línea correcta. Creo que es oportuno que esta ley la aprueben este año y que efectivamente entre en vigencia lo más pronto posible para poder contener en redes a todo ese montón de gente que simplemente se dedica a hacer daño sin ningún sustento sobre nadie. Además, déjenme decirle a los guatemaltecos, los únicos que pueden juzgar a cualquiera de nosotros son los tribunales de justicia a través de una denuncia que ustedes presenten en el Ministerio Público. Así es que va a ser interesante también la aplicación de esta nueva legislación y atentos a cuando ya se pueda dar a conocer que está aprobada finalmente y publicada para la vigencia. Vamos ahora a continuar con otra información porque hablando del Congreso, algunos diputados propusieron un proyecto de bonificación navideña anual para jubilados y pensionados del Estado. Así que veamos detalles sobre esta iniciativa. La iniciativa de ley de bonificación navideña para pensionados y jubilados de clases civiles del Estado propone un monto de 1.500 quetzales, el cual sería desembolsado en diciembre de cada año. A decir de los jubilados de las clases pasivas del Estado, este aporte les sería de beneficio para la época del año en que incrementan los precios de algunos productos de la canasta básica por su alto consumo, además de los medicamentos que deben adquirir. El artículo 2 de la propuesta establece que el Ministerio de Finanzas Públicas deberá hacer modificaciones presupuestarias en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para destinar la partida presupuestaria y cubrir el bono de más de 100.000 jubilados y pensionados de las clases pasivas del Estado, lo que ascendería a más de 2.000 millones de quetzales al año. En información judicial y uno de los casos es el de José Rubén Zamora, quien tiene más de 30 denuncias presentadas en su contra, especialmente por publicaciones que se realizaron en el medio de comunicación que dirige. José Rubén Zamora Marroquín,
posee más de 30 denuncias en su contra, señalado de delitos como estafa, calumnias, injuria, difamación, publicación de ofensas, caso especial de estafa, fraude, violencia contra la mujer, discriminación, coacción, amenazas, chantaje, retenciones indebidas y con el caso más reciente, acusado de lavar dinero. Según el registro estadístico del Ministerio Público, a esta persona le aparecen un aproximado de 30 denuncias. 12 de estas denuncias se encuentran en investigación actualmente. En la mayoría, los delitos por los cuales ha sido denunciado son calumnia, difamación, amenazas, coacción, chantaje, caso especial de estafa, fraude y violencia contra la mujer. La última denuncia que se recibió es la que tiene a su cargo la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Esta es una denuncia que implica los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias, así como el delito de proposición y conspiración para el lavado de dinero u otros activos. En este caso, pues para este lunes está programada la audiencia de primera declaración a las 9 de la mañana. Según consta en los expedientes del Ministerio Público, la primera denuncia data desde 2003, señalado de estafa. Al momento, más de 12 investigaciones se encuentran en desarrollo. Sin embargo, entre 2014 y 2018, alrededor de 15 investigaciones fueron desestimadas sin razón aparente por la administración de ese entonces. Otro dato relevante es que de las 30 denuncias que aparecen en contra de esta persona, en su momento, 18 denuncias fueron desestimadas en una administración anterior del Ministerio Público, lo cual implica que en su momento no fueron atendidas y no fueron investigadas. Hasta aquí llegamos con la información de análisis. Gracias, licenciado Clavería, por acompañarnos. Que tenga un extraordinario fin de semana. Nos vemos el lunes. Igualmente para usted, Sandy. Igualmente para todos los amigos en casa. Lindo fin de semana. Y ustedes sigan con nosotros porque regresando, infórmese de lo que pasa en el mundo con Andrés Estrada.